Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos ven. Es un privilegio para nosotros traer la palabra de Dios. Esta es la palabra que permanece para la hora que pasa. Y por supuesto, el Evangelio hace miles de años que se predica y anuncia lo mismo. Anuncia la salvación exclusivamente por Cristo, nuestro Señor, el Hijo del Dios viviente que ha sido enviado por Dios desde el cielo para morir en una cruz a favor de todos los pecadores y muy especialmente de aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios. El mensaje no ha cambiado, Jesús sigue siendo el Salvador. Los hombres tampoco han cambiado, siguen pecando y en sus pecados y en sus maldades. Pero el mensaje de Dios tampoco cambia. Este es el que anuncia la segunda venida de Cristo. Este es el mensaje que anuncia que va a haber un gobierno mundial en los últimos tiempos y esto es lo que estamos viendo. Hace más de 2000 años que la Biblia está anunciando que va a haber un gobierno mundial en la tierra y que antes que el gobernador mundial aparezca, la iglesia será arrebatada al cielo. Muchos desaparecerán. Y justamente en estos días estamos viendo el Apocalipsis, que es tan importante, pero a las personas no les interesa la Biblia, no les interesa a Dios, les interesa su vida, ellos mismos, y están mirando las cosas de este mundo desesperados por obtenerlas, mientras que la Biblia dice que los días del hombre son 70, 80 y para los más fuertes tal vez 90 y algunos llegan a más y después tendrán un juicio delante de Dios. Este mundo no es eterno, es temporal. El mundo que vemos fue creado por Dios, pero tiene fin. Lo que no tiene fin es la vida eterna. Es la existencia de las almas, el espíritu del hombre. Vivirá o al lado de Dios o en el infierno con Satanás y sus ángeles. También está escrito. Y esto no cambiará. Estamos viendo el Apocalipsis y muchas personas lo están siguiendo. El otro día mirando en YouTube hay mensajes que ya lo han visto más de 40.000 personas. Ojalá que esto siga avanzando y la gente se entere lo que Dios está diciendo para los que quieren creer en Dios. Para los que nos siguen, estamos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 12, versículo 10 al 12 leemos primeramente y arrancamos así. Este capítulo 12, versículo 10 al 12, hay una declaración de gozo en el cielo. Y lo vamos a leer. Si usted tiene Biblia en su casa, me puede seguir. Dice, entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El viernes pasado vimos las 4 caídas de Satanás. Cómo primero fue echado del cielo y marcamos cómo fue en decadencia
Y aquí vemos una de las últimas caídas de Satanás. Esta sería la tercera vez que es echado del cielo, porque la primera vez que Satanás es echado y reprendido por Dios, y vimos en la Biblia que fue encarcelado con sus ángeles en prisiones de oscuridad. Algunos creen que eso de prisiones y que ha sido encarcelado en prisiones de oscuridad se refiere a un lugar físico donde Satanás está entre rejas, y no es así. Lo que hizo Dios es confiscarlo a la oscuridad. Satanás y sus ángeles no pueden penetrar la luz, viven en oscuridad. Esto le permite llegar al cielo todavía, porque aquí vemos que acusa en la presencia de Dios a los hijos de Dios. Todavía tiene el acceso hasta que ocurra esto que va a ser echado de allí. Pero esto va a suceder en la mitad de la tribulación. La tribulación tendrá 7 años y 3 años y medio, primer gobierno mundial, y 3 años y medio más, ahí Satanás se va a incorporar en el predicador mundial y va a gobernar el diablo desde la misma presencia del anticristo o del gobernador mundial. Esto será terrible. ¿Pero por qué es esto? Porque él es echado del cielo. Hay una lucha que la vimos el viernes entre los ángeles de Dios con Miguel a la cabeza, el ángel principal que Dios usa en el cielo, y el dragón, Satanás, con sus ángeles, peleaban y, por supuesto, el bien siempre vence sobre el mal. Fue echado del cielo. Ahora, este versículo comienza diciendo Juan que oyó una gran voz que habla. Esta voz no es la de Dios, ni tampoco la de un ángel, sino de uno de los redimidos que está en el cielo, porque dice el acusador de nuestros hermanos. Da a entender que es un redimido el que habla. Es un alma de un redimido que dice a gran voz: ha llegado el día de la alegría y del gozo, porque Dios ha tomado el dominio total y Satanás ha sido echado. La obra de Satanás de acusar solamente termina aquí, en el sentido de acusar en el cielo, porque es echado del acceso al cielo, es lo que dice la Biblia. La victoria de los creyentes, según este pasaje, sobre Satanás tiene 3 clases, según esta decisión, 3 claves. Hay 3 claves y lo muestra el mismo versículo bíblico, ¿no? Primero, dice que lo han vencido a Satanás por la sangre de Jesús. Ellos lo han vencido por la sangre de Jesús. Para nosotros, las acusaciones de Satanás no tienen significado para nada. No significan nada. Que él nos acuse, que siga acusando nomás. Porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos aceptado el sacrificio que nos otorga el perdón de todos nuestros pecados. Al recibir a Cristo, los pecados nuestros no existen porque Jesús los llevó en la cruz del Calvario. Por más que grite Satanás y que nos acuse, lo que puede llegar a tener es una fotocopia de nuestra vida vieja, pero no de la vida nueva después que recibimos a Jesús. Porque una vez que recibimos a Jesús, nuestros pecados han sido blanqueados, nuestras almas han sido limpias, según el Evangelio. Así que lo que pasó en la cruz del Calvario, en Cristo, era lo que nosotros teníamos que pasar si no hubiera venido Jesús. ¿Y qué es lo que teníamos que pasar? Que en la cruz Jesús fue separado de Dios.
Nosotros teníamos que haber sido separados de Dios eternamente y vivir con Satanás. Pero Él murió, Él fue separado de Dios. Y luego tomó la vida otra vez y resucitó. Pero Él pagó el precio con su propia sangre. Es por eso que dice que los creyentes han vencido a Satanás, aquí en la Escritura, por la sangre de Jesús. Hemos vencido por la sangre derramada del Hijo de Dios. La segunda clave que vemos acá es la palabra del testimonio, dice, de los creyentes. La palabra que predicamos los creyentes va acompañada con lo que hemos visto y oído, porque no solamente estamos predicando algo que leemos, sino que hemos experimentado, hemos visto el obrar de Dios, hemos visto milagros, hemos visto señales de Dios. Así que no solamente damos el testimonio de la palabra, sino que damos el testimonio de su presencia, de su poder, de los milagros, del Espíritu Santo. Tenemos esta experiencia. Así que el diablo no nos puede engañar o dominar, y menos que nos alejemos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Así que el diablo nos puede tentar, hará todo el esfuerzo, pero aquel que conoce a Dios y que tiene la experiencia con Dios, no solamente conoce la Biblia, sino que conoce a Dios. Este tiene el testimonio en vivo y en directo de que la palabra de Dios es sí y amén por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Así que la segunda clave es esta, la palabra del testimonio de los creyentes. Y la tercera clave dice, menospreciaron sus vidas y lo han vencido. Al no aferrarnos a esta vida, los creyentes, estamos despreciando nuestra vida natural y temporal. Muchos se aferran a esta vida y quieren disfrutar de esta vida y no ven la hora de tener cosas para disfrutar y viajar y obtener. Esto no es la vida. La vida es más que la comida y que el vestido y que todo lo que tenemos según el Señor Jesucristo. Ahora, los creyentes que no nos hemos aferrado a nuestra propia vida terrenal, lo hemos vencido. Al no desesperarnos por los bienes materiales, hay gente que vive desesperada por los bienes materiales. Nosotros de esta manera despreciamos nuestra vida natural, según la palabra de Dios. Y si creemos que el vivir es Cristo, para nosotros el morir es ganancia, como dice Pablo. ¿Y qué es morir? No es que yo deje de respirar y me metan en un ataúd. Morir es no dar rienda suelta a los apetitos naturales, temporales, carnales de nuestra vida temporal. Esto es morir. Morir a la carne, pero vivir en el Espíritu, que es lo que realmente es importante. Lo que tiene vida eterna es el Espíritu, de la carne para nada aprovecha. Sin embargo, el diablo lucha para que los hombres solamente piensen en las cosas de este mundo, en lo temporal, para que se alejen de Dios y no crean en la vida eterna ni en lo espiritual, porque allí está el secreto. El diablo no puede afectarnos con sus ofrecimientos. ¿Por qué? Porque hemos menospreciado nuestra vida. La tenemos en menosprecio. El precio más alto para nosotros son las almas. Lo hemos vencido viviendo para Jesús. Muy bien, estas tres claves están allí en el versículo que dice que los creyentes lo han vencido a Satanás. Lo echaron del lado del trono. Esto fue al principio. Lo echaron de las moradas en luz, porque dice la Biblia que ellos mismos abandonaron las moradas o el lugar. La morada es el lugar donde Dios le puso a los ángeles cuando
Satanás no era Satanás y era Luzbel. Él fue creado y puesto en un lugar, y llega a decir la Biblia que era un ser protector, creado para proteger. Tenía autoridad sobre los ángeles. Era un ser maravillosamente hermoso y con mucha capacidad. Pero Dios lo puso en un lugar y él abandonó la morada, dice. Él se dedicó a otra cosa, como es lo que quiere decir la Biblia. En lugar de hacer la voluntad de Dios y lo que Dios le envió, él abandonó y comenzó a pensar en cosas malas, en querer ser igual a Dios, en sentarse en el trono. ¿Vio? Le entró la maldad y dice que hizo contrataciones con otros ángeles, que eso quiere decir que les ofreció cosas, que si lo seguían a él. Y la Biblia llega a decir que las 2/3 partes de los ángeles del cielo quedaron con Dios. Hay una parte que se fue con Satanás y las 2 restantes, las 2/3 quedaron con Dios. Ahora, él fue echado de al lado del trono, porque dice que se paseaba en el trono, al lado del trono de Dios. Luego lo echaron de la morada del cielo y lo confiscaron a oscuridad. Ahora, esta es la 3ª vez que lo echan. Ahora lo echan, aún estando en la oscuridad, pero lo echan para que no acuse más. Se terminó. Hasta acá hemos permitido que acuse, que esté como acusador, pero ahora, listo. Lo sacaron de ahí, lo echaron a la tierra, y es por eso que dice el texto que leímos, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha sido echado a la tierra y él ha bajado con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Él tiene sentencia, la conoce. Así que va a bajar desesperadamente sabiendo que le queda poco tiempo para destruir a mayor número. Y antes de seguir adelante, quiero recordar a los creyentes que me ven. En este momento que estamos viendo acá, la iglesia está en el cielo. Estas cosas que van a pasar aquí en la tierra es para la gente que no aceptó a Cristo cuando la iglesia estaba en la tierra. Pero la iglesia fue llevada al cielo y ahora aquí no hay palabra de Dios. Terminó el testimonio, los aleluyas se los llevó Dios, como dicen algunas canciones. ¿Dónde están los aleluyas? Estarán en el cielo, disfrutando de lo que Dios prometió para los que creen en Él. Y los que no creyeron van a recibir lo que ellos querían, los bienes de esta tierra, y los que ofrecen los bienes de esta tierra es Satanás, porque es el príncipe de la potestad del aire, de la maldad, del odio. Bueno, así va a venir. Lo echaron del cielo para que no acuse más nadie y va a venir a la tierra. Dice, cayó en tierra con enorme odio. Mire, ya es malo por naturaleza. Imagínese cuando se enoja en serio este. Cayó en la tierra con enorme odio, sabiendo que en 3 años y medio, porque es lo que le queda, será arrojado al abismo. Y este será el último y más bajo estado de Satanás. Luego dice el mismo texto, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 al 16. A ver, lo vamos a leer de la Biblia. Vamos más seguro. Apocalipsis 12, versículo 13 al 16, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, el dragón es Satanás, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Sabemos que esta mujer se trata de Israel. Así que cuando vio que fue arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, persiguió a Israel, que había dado a luz el hijo varón, que era el hijo de Dios que nació en Israel, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Va a producir un cataclismo, no sé, lluvias,
desborde de ríos, inundaciones, para matar a Israel. Pero, versículo 16, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, por ahí hubo un terremoto, se abrió la tierra, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Qué interesante. Satanás persigue a la mujer que había dado luz al hijo varón, que es Jesús. Esto ya lo hemos explicado porque repite, en este capítulo repite mucho algunas cosas. Ahora, ¿por qué ataca tanto? Mire que se ha pasado la vida Satanás tratando de destruir a Israel, aun cuando no era nación, cuando solamente se trataba de un hombre que era Abraham, después fue Isaac, después Jacob. Jacob tuvo sus 12 hijos, esos 12 hijos se transformaron en 12 tribus, y esas tribus se transformaron en naciones, pero siempre Satanás tratando de destruir. Claro, es que los planes de Dios, el plan original y final de Dios, todo redunda en la nación Israel. Y si usted quiere saber cuándo el Señor va a venir por segunda vez, mire a Israel, porque la Biblia dice que cuando Israel sea hollada por los enemigos, levantad vuestras cabezas creyentes, porque vuestra redención está cerca. Jesús nos viene a buscar. Ahora, la pregunta de por qué ataca Satanás con tanto odio al pueblo de Israel. Primero porque Israel fue la nación elegida. Fue elegido Abraham y de él surgió esta nación, y la nación sigue teniendo la bendición de Abraham. Dios tiene un plan maravilloso, la nación fue elegida. También Satanás odia a Israel porque en Israel nació Jesús. Es la tierra que dio a luz un varón que era el Hijo del Dios viviente, encarnado. Por eso odia tanto a Israel. Y porque la Biblia dice que Israel recibirá al final a Jesús y lo va a recibir en su segunda venida diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire, en San Mateo, lo vamos a leer. San Mateo, capítulo 23, para que entienda por qué está ese texto ahí. San Mateo, capítulo 23, versículo 39, último versículo de ese capítulo, ¿no? San Mateo 23, 39, dice Jesús: porque os digo que desde ahora no me veréis, porque él estaba por ir con el Padre, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es Israel la que va a recibir a Cristo con gran gozo en su segunda venida, Israel. A ver, estamos en el capítulo 12, en el versículo, 13 al 16. Para los que nos van siguiendo. Por eso Satanás odia a Israel. Si pudiera destruirla, la hubiera destruido. El plan de Dios quedaría frustrado si Israel hubiera sido destruida por Satanás. Pero no podrá lograrlo. ¿Por qué? Porque Jehová defiende a Israel. Y el viernes pasado recordábamos la guerra de los 6 días, ¿se acuerda? Aviones supersónicos con la última tecnología de armamentos bélicos. Y resulta que Israel tiraba con fusiles y algunos antiaéreos y bajaban los aviones con los fusiles. Pero ese era Dios. 6 días bombardeando Israel, no la pudieron destruir. Y bajaban los aviones como pajaritos. Es evidente que Dios defiende a Israel. Y lo seguirá defendiendo hasta el final. Y dice el versículo: y se le dieron a la mujer
las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Esta expresión, alas del águila, son un emblema de la liberación del pueblo de Israel de Egipto a la libertad. Se repiten estas palabras en el libro de Éxodo, capítulo 19, mire, exactamente igual. Este es el segundo libro, comenzando desde el principio, cuando capítulo 19 de Éxodo, versículo 4, cuando Moisés, guiado por Dios, libera al pueblo de Dios de las garras de los egipcios. Y en este versículo, Éxodo 19:4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, dice Dios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, usa la misma expresión, y os he traído a mí. Esta expresión de las águilas del águila están manifestando el poder milagroso de Dios para con Israel. Él va a guardar a Israel, los va a sacar del peligro. Así como lo sacó en un tiempo, lo volverá a hacer. Porque Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? No ha cambiado. Dice: y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Es una expresión de un milagro que no sabemos cómo. Sabemos cómo liberó Dios con milagros, abrió el mar. ¿Se acuerda cuando Moisés sacaba al pueblo de Dios de los egipcios? Los guardó, había una columna de fuego atrás que no lo dejaba llegar a los egipcios. Y luego abrió el mar, pasaron en seco y después volvió a cerrar el mar y los egipcios quedaron nadando en el mar. Sacó agua de la roca, milagros tras milagros. A eso Dios le llama las alas del águila, como que están a un nivel mucho más alto que cualquiera de los vivientes aquí en la tierra, porque Dios los defiende. Dios los guía y Dios los guarda. Y una de las cosas que dice, que ellos van a ser guardados, Israel será guardado en esta gran tribulación, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Los teólogos dicen que por un tiempo se refiere a un año y tiempos con ese se refiere a 2 años y la mitad de un tiempo se refiere a medio año. Estos serían 3 años y medio. Serán guardados por 3 años y medio en la gran tribulación, cuando Satanás está desatado y como nunca quiere destruir a Israel. Gran tribulación. 3 años y medio, pero como Israel está guardado por el poder de Dios de los ataques feroces de Satanás, dice ahora la Biblia: la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Estaba desatado, quería destruir la nación. Esto habla de que Satanás levantará guerra, persecuciones contra Israel como un río. Esta también es una expresión en el Antiguo Testamento, pero dice que la tierra abrió su boca y tragó el agua. Tampoco sabemos cómo será eso, pero va a ser un acto milagroso de Dios. Puede ser un terremoto que va a abrir la boca y la tierra y se traga el agua. Y el terremoto sucede donde no está Israel. El ataque de Satanás será frustrado una vez más y una vez más Israel será salvo por el poder de Dios. Mire, en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 59, versículo 19, hay una expresión de el enemigo, que este enemigo, no hay otro enemigo para nosotros que no sea Satanás. Dice así en el capítulo 59, versículo 19, porque vendrá el enemigo como río, dice, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Acá Satanás en el Apocalipsis
dice que viene como río, pero Dios hace que de alguna manera milagrosa Israel sea guardado una vez más por el poder maravilloso de Jesús. Apocalipsis 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira. El diablo ya no sabía qué hacer. Al ver que no podía destruir a Israel, se llenó de ira. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Dice, ¿y esto qué es? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tenemos que ubicarnos en el momento que está sucediendo esto en la tierra. Vuelvo a repetir, la iglesia está en el cielo, pero acá Israel todavía está en la tierra, porque Israel rechazó al Mesías. Y va a pedir a gritos que el Mesías vuelva, porque se va a dar cuenta que el Mesías fue Jesús. Pero estos que dice acá, dice, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que han creído en Dios como creyó Israel. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Agrega esto porque los israelitas creen en Dios, pero no en Jesucristo. Pero los comentaristas dicen que estos que se refiere acá a que el diablo los va a atacar porque contra Israel no puede, se refiere a los que se van a convertir en la tribulación, a los inconversos, que no son judíos de otras partes del mundo, que se van a convertir por el testimonio de los que están predicando a Jesús. Tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo no está ayudando a esta gente, porque el Espíritu Santo se fue con la iglesia al cielo. Así que la prédica, el esfuerzo por salvarse va a ser personal, físico, humano, y el diablo los va a matar, los va a destruir. Muchos de ellos serán decapitados, por lo que dice Apocalipsis, que vio las almas en el cielo de los decapitados que habían salido de la gran tribulación. Quiere decir que el diablo les cortará la cabeza, pero en el cielo la van a tener puesta. Podrá cortarnos la cabeza física, pero no la espiritual. Estos son los convertidos en la gran tribulación o los que volvieron a Jesús cuando en el tiempo que la iglesia estaba acá abajo se apartaron de Dios y se fueron otra vez a vivir en los pecados. Cuando vino Jesús a buscar su iglesia, estos se quedaron. Entonces, como ellos habían escuchado del rapto y de que el Señor venía a buscar, se van a dar cuenta que la Biblia es verdad, que Cristo está vivo y que la iglesia que no está es que se la llevó Jesús. Así que ellos que se quedaron van a predicar. Y contra estos vendrá el anticristo y va a ser durísimo con ellos, porque ellos tendrán el testimonio de Jesús y van a perder su vida por causa de esto. Los perseguirá, los maltratará, los presionará, los matará, pero solo podrá matar el cuerpo. Es lo que anunció Jesús. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Más bien temed aquel que tiene el poder de tomar tu alma y arrojarla en el infierno, que este es Dios. Él es el dueño de las almas. Él es el que nos hizo de la nada, el que nos dio vida. A Él debemos temer, no a este angelito caído. Algunos tienen a Satanás como si fuera un Dios. Satanás es un ángel y encima ha perdido la capacidad angelical. Está caído, es un ángel caído de la gracia, de la bendición de Dios, apartado y con una sentencia terrorífica que lo va a llevar a la destrucción total. En el capítulo que viene veremos cómo el anticristo perseguirá a los que se convierten en la tribulación.
Algunos de ustedes se quejan por algunas cosas que pasan en el mundo hoy, pero no tienen idea de lo que va a pasar más adelante. Y que el Señor dice que velemos y oremos para ser hallados dignos de escapar de la hora que viene al mundo. Está hablando de esto que estamos leyendo acá. Cuando la iglesia se va al cielo, terminó su ministerio aquí en la tierra, lo único que ahora le va a surgir o que va a tener que hacer es servir a Dios por toda la eternidad. Con alegría, con gozo, sin persecución, sin enfermedad, sin muerte. Maravilloso. Los que se quedan aquí van a sufrir la persecución y luego, si no se arrepienten, todavía con todo lo que van a pasar, se irán al infierno por toda la eternidad. Que eso es lo terrorífico. Aquí en la tierra tenemos un tiempo para todo, tiempo para pecar y tiempo para arrepentirnos. Pero el problema es que la gente no se arrepiente. La gente no se vuelve a Dios. La gente sigue amando y practicando sus propios pecados. Están en fornicación, en adulterio, en mentiras, en atrocidades. Podemos hacer una lista larga. Pero no se arrepienten. No dan la vuelta y comienzan a caminar con Dios. Entonces tendrán que pasar estas cosas. Pero una de las cosas que vamos a ver en el próximo capítulo es que el gobernador mundial, el que va a estar al frente del gobierno mundial, va a hacer marcar a las personas. Y los que no se dejen marcar con la marca de él, que será un número aquí en la frente y en la mano derecha, en la muñeca, es una identificación de que tienen su nombre. Satanás estará en el nombre de la frente y Satanás estará en las muñecas. Si no tienen esa marca que él va a obligar a ponérsela, dice la Biblia, que lo vamos a leer en el próximo capítulo, no podrán vender, no podrán comprar, y usted le puede agregar lo que quiere. No podrán ir a la escuela los chicos, no podrán viajar, no podrán salir de la casa, no podrán hacer nada y se van a morir de hambre porque no tienen la marca. Ahora, los que tienen la marca de Satanás pueden salir, pueden hacer lo que quieren, pueden vivir en lujuria, los otros no. Ahora, muchos años atrás, cuando predicábamos esto, la gente se reía. Pero ¿se ha dado cuenta de lo que pasó con la pandemia en este tiempo? Que este virus, que según algunos y bastante gente importante, inteligente, que trabaja entre los científicos, ha dicho que fue fabricado en probeta, con la idea de matar a los viejos, dejar la población joven. Fíjese que es exactamente lo que hizo el coronavirus. A los que más dañaba era la gente mayor, a la gente adulta. Luego sacaron una vacuna. Y esto fue un ensayo, mis estimados amigos. El que no se vacunaba no podía entrar a Estados Unidos, no puede entrar a Europa, no puede viajar. Ahora, estoy hablando de hoy, después del 1 de noviembre, no puede entrar a Estados Unidos, ni a Europa, ni a Inglaterra, ni a varios países. No va a poder entrar si va de otro país, si no tiene la vacuna que vacunan allí. Llámese como se llama, pero si usted tiene otro tipo de vacuna que no son las que usan allá, no podrá entrar al país. Pero estaba escuchando un informativo hoy que estaba diciendo, no me acuerdo si es en Haití o donde el presidente dijo, los que no se dejan vacunar, pues esperaremos a la noche, entraremos en sus casas, los agarraremos dormidos y los vacunaremos. Obligatoriamente se terminó el libre albedrío. Si no tenés la vacuna, no podés viajar. Yo quise viajar con mi esposa, no podíamos entrar a los pueblos, estaba la policía municipal, si no está vacunado no entras. Si no está vacunado no podés ir a la escuela. Si no está vacunado no podés salir. Si no está vacunado no podés ver a los nietos. Es un ensayo.
el diablo está trabajando y preparando cuando venga el gobernador mundial, que está a un paso. Y si el gobernador mundial está a un paso, más cerca está el arrebatamiento de la iglesia, que será antes que el gobernador mundial aparezca. Así que yo tengo que decirte la verdad. Esta es la palabra que permanece para la hora que pasa. Este es el día que necesitas a Jesús. Mañana puede ser tarde. Cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, dice la Biblia, será como un relámpago, como un abrir y cerrar de ojos. Será una cosa tan rápida que solamente nos daremos cuenta los que estamos con Cristo, los demás no lo sabrán. Y dice que seremos arrebatados en el aire, transformados en cuerpos glorificados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Y si tú no tienes a Cristo, te quedarás. Yo voy a acompañarte en una oración. Si tú quieres recibir a Jesús porque te das cuenta el peligro tremendo que estás corriendo, repite conmigo y hazlo de corazón. Y no es que te quiera asustar, sino que te quiero informar de la verdad, porque estás mal informado. Te han enseñado una mentira que no viene de Dios. La verdad está en la Biblia, la palabra del Dios viviente. Vamos a orar al Padre que nos creó y que envió a Jesucristo para pedirle que queremos recibir a Jesús. Repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quiero recibirle. Quiero recibir a Jesús en mi vida. Quiero que Él entre en mi alma, en mi ser, en mi mente y me cambie desde la mollera hasta los pies. Quiero que Él sea el dueño de mi vida a partir de hoy. Perdona mis pecados. Perdona, Señor, mis maldades. Perdona mi ignorancia porque no sé nada de ti. Y enséñame a conocerte más. Permíteme que entre en tu reino, en tu gobierno, Señor, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido de todo mi corazón y en el nombre de Jesús te doy gracias, porque yo sé que siempre nos oyes. Amén y amén. Recuerda que estamos en este mismo programa, en este mismo canal, los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche. Pásale este link a alguien y toca la campanita para asociarte. Permite que otros conozcan a este Dios maravilloso. Y si puedes, cómprate una Biblia porque allí encontrarás a Dios y a Jesús caminando por la tierra y conocerás cómo es un cristiano y cómo es el Salvador. Al pueblo de Dios que me mira, oro por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos, a tus hijas, a los siervos, a las siervas que nos ven. Señor, que tu palabra sea una realidad en sus corazones y que ellos estén preparados más que nunca cuando vemos este día glorioso que tú nos vienes a buscar. Bendícelos, fortalécelos, establécelos y que su boca no se cierre jamás y que no dejen de anunciar la salvación de nuestro Cristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.